Hospital Materno Infantil, digamos, el servicio está dividido en dos partes, el área pediátrica y el área perinatal. Uh-huh. Y justamente en la perinatal tenemos la parte, digamos, obstétrica y neonatal. Perfecto. ¿Y actualmente el servicio de salud mental está conformado solo por psicólogos? No, tenemos una médica psiquiatra, uh-huh, acompañante terapéutica, y también tenemos, como en un hospital escuela, tenemos los residentes de psicología del Hospital Sequeiro y psiquiatra también. Licenciada, esta fecha, bueno, habla de la salud mental materna, pero tenemos que pensar solamente de este aspecto de nuestra salud, solamente cuando una persona, por ejemplo, comienza a maternar, es decir, cuando ya tiene su bebé en los brazos. No, en realidad, digamos, la psicología perinatal apunta justamente, digamos, al antes, durante y después, ¿sí? Uh-huh. Cuando la persona tiene deseo, ¿sí?, de tener un hijo, y bueno, ya sea el deseo es de la búsqueda, digamos, habitual, o cuando no, ese deseo no se puede a nivel biológico, la búsqueda por otras técnicas de fertilización asistida. Bien. Y bueno, después cuando el embarazo, digamos, se concreta, la mujer sabe de su estado, acompañamos, digamos, todos los trimestres del embarazo, o sea, el embarazo, el parto y el posparto. Cuando hablamos de la etapa previa, vamos a seguir esta línea que usted acaba de marcar, antes, durante y después. Cuando está el deseo, creo que muchas veces el hecho de querer buscar y concretar un embarazo puede llevar a distintos cuadros, distintas situaciones. Yo me imagino, por un lado, la ansiedad, pero ¿qué otras situaciones pueden llegar a vivir las personas que tienen intención de gestar, de maternar? Son múltiples situaciones que les pueden afectar, porque en realidad las parejas que desean formar una familia, tener hijos, muchas veces se sienten frustradas porque no lo concretan, y cuando buscan también la ayuda, digamos, de otras técnicas de fertilización, ¿sí?, también no es tan fácil, no es que uno busca y rápidamente obtiene el resultado que desea. Ellos también deben transitar por muchas situaciones, ¿no? Esto, o sea, de tener esta, digamos, tristeza, de a veces, o frustración de no poder, si podrán, cómo será, ¿sí?, la aceptación, por qué ahora y por qué no antes, toda la expectativa que le trae esto, porque las técnicas también son diferentes, pueden ser sencillas o pueden ser invasivas. Entonces también ellos transitan duelos, porque a veces cuando se logra avanzar en el tratamiento pueden tener también pérdida gestacional y tienen que atravesar duelo, y cuando realmente ya no pueden, porque ellos no, digamos, no se pueden usar los gametos de los papás, digamos, biológicos, y tienen que recurrir de otros, también tienen que atravesar duelos genéticos. O sea, no les es fácil, digamos, por más que, o sea, por un lado o por el otro, ¿no? Por eso es importante, digamos, el acompañamiento psicológico en todo momento para quienes buscan este tipo de tratamiento y para quienes no, pero quizás planificaron y se concreta el embarazo y a veces, bueno, se piensa que no hay ningún problema, ¿no? Sí. Pero sin embargo atraviesan cambios que son propios también del estado de una embarazada, porque hay cambios hormonales, fisiológicos. Por supuesto, incluso también en esto que usted describe, también me imagino, por ejemplo, personas, por ejemplo, mujeres que viven con cáncer y que, por ejemplo, el diagnóstico aparece también al mismo tiempo en el que se está buscando gestar, y cuando se habla de tal vez tener que esperar, entonces también hay como que una situación de salud que muchas veces puede ser el motivo de no poder concretar la gestación, y es también jugar muchas veces con varios sentimientos, varias situaciones a la vez, de tener que pensar en su salud, pero también ante el deseo de maternar, y lo que han vivido las mujeres, por ejemplo, que viven con VIH, que durante mucho tiempo se les dijo que no podían gestar o que no era recomendable que gesten, y que han tenido que enfrentar también esa situación. Sí, en realidad, o sea, sí, lo que vos decís es cierto.
no solamente el cáncer, sino también hay enfermedades genéticas. Sí. Y las mamás, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, hay un equipo de genética donde se trabaja mucho el asesoramiento a las parejas, porque hay situaciones donde la mamá atraviesa pérdidas gestacionales por razones genéticas, y entonces se les tiene que explicar cuál es la probabilidad de que vuelva a ocurrir o no, y para que ellos tomen una decisión. En el caso del cáncer, sí, digamos, si la mujer desconoce su situación, posiblemente se complica el embarazo y también tiene que tomar una decisión. O sea, no le es fácil, digamos, ¿no? Cuando está el deseo, digamos. Y en el caso del VIH, bueno, nosotros hemos tenido pacientes, quizás, creo que se capta a veces el VIH en el embarazo, digamos, porque ellas se someten a muchos estudios de laboratorio, sí. Entonces ahí donde tenemos a veces pacientes que se enteran que están atravesando por esta situación. Sí. Y bueno, es contenerlo primero por el diagnóstico que aparece y por lo que sigue, los miedos. También tenemos pacientes que ya saben su diagnóstico, sin embargo, bueno, el deseo de maternar, ellas buscan un hijo, y bueno, y también es acompañarle los límites, o sea, hasta dónde, qué sí, qué no, que la lactancia sí o no, por qué, ¿viste? Cuidados, o sea, y los controles, la adherencia al tratamiento de base. O sea, es importante que se trabaje siempre todo un equipo, porque a veces tampoco es fácil, digamos, transcurrir o atravesar una situación de embarazo y obtener un diagnóstico. Más a veces las mamás en este embarazo se enteran, y en el anterior embarazo ella estaba sana, entonces nunca pensó. Entonces no es fácil, digamos, ¿no? Sí, me imagino que sí. Me imagino que sí, pero bueno, llegada la situación de poder lograr la gestación, sea por la vía que sea, si haya costado mucho o no, bueno, el embarazo y sobre todo hoy que nos podemos detener y que además entendemos que el embarazo no es un proceso de enfermedad ni nada por el estilo, sino que forma parte de la vida de las personas con capacidad de gestar, pero bueno, ahí también pueden aparecer miedos, me imagino, ansiedad, inseguridad, y el hecho de decir, bueno, ahora que ha pasado verdaderamente, estaré preparada, y me imagino miles de preguntas que se deben hacer todos los días. Sí, es como vos decís, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con los pacientes y ellas se sientan necesitadas, te dicen todo esto lo que vos estás diciendo, los miedos que les pasa a diario, o sea, el temor de poder decirlo y ser, digamos, deprimida, o que le digan, no, ¿cómo vas a pensar eso? Y no sentir que pueden expresar, que son emociones que aparecen, ¿sí? Lo importante es que ellas puedan ponerle palabra a esto que les pasa, y bueno, y trabajar en función de esto también para ver, digamos, qué está sucediendo, ¿no? Con esto que ellas tanto desean, qué otros problemas pueden estar en trasfondo también, porque son muchos los problemas que puede tener una persona, o como no, pero le pasa que también tiene miedo y le sucede cambios emocionales que son propios también de un primer trimestre. En el trimestre algunas mujeres tienen terror a perder el bebé, por eso algunas dicen, no, yo no voy a contar que estoy embarazada hasta el tercer mes por miedo a que pase algo, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Y además también como comunidad, como familia en muchos casos, licenciada, ¿cómo acompañamos cuando, por ejemplo, una persona nos dice, bueno, estoy embarazada, pero tengo miedo? Porque muchas veces, muchas personas también pueden llegar a tener respuestas que no colaboran en esa situación. Entonces, ¿cómo podemos verdaderamente contribuir y a tratar de ayudar a sobrellevar esa situación? Bueno, si la persona tiene miedo, lo importante es saber, conocer de dónde viene ese miedo para poder acompañar, digamos, ¿no? A veces el espacio terapéutico es muy necesario, porque hay que ver si es un miedo que es anterior, le sucedió otra cosa. En el caso de las mujeres que tuvieron duelos perinatales, nosotros cuando le hacemos la entrevista salen todos los relatos que nunca se los contó, y a lo mejor su ginecólogo obstétrico la ve, digamos,
con mucha frecuencia y no tiene el espacio para contarle qué le pasó antes. Entonces uno va viendo que hay miedos que se reactualizan, aparecen otros conflictos que son propios también en estos estados, ¿no? Donde la mujer como que hace una regresión, quiere volver a ser cuidada, o sea, busca eso y tiene, como decir, la posibilidad de tener una pareja que la contenga, una familia que acompañe. Entonces, por ahí estas situaciones son más de poder sobrellevarlas, ¿no? La verdad que sí. Y aquí en esta etapa, licenciada, creo que ustedes también deben tener muchas historias, muchos casos para analizar, pero particularmente cómo se encara el trabajo ante una persona que por algún motivo se ve interrumpido su embarazo. Bueno, en nuestro caso estamos transitando casi la misma cantidad de años desde que se trasladó la maternidad al materno infantil. Sí. Bueno, y bueno, se ha avanzado bastante. Desde el equipo de neonatología han elaborado la técnica o la guía de buenas prácticas, en duelo perinatal. Entonces, es algo que se viene de a poco, se vino hasta que por fin nació esto. Se viene también gestando la guía para la parte obstétrica. Y bueno, todo eso nace por inquietudes de esto, ¿no? De haber visto mamás que perdían su bebé y estaban solas, estaban a veces internadas en habitaciones con otras mamás junto a su bebé. Entonces también era trabajar con el equipo donde se haga todo lo posible que una habitación esté solamente las madres que han perdido su bebé o tienen su bebé en la neo y están grave o no. Está para minimizar el impacto, ¿no?, de lo que les toca vivir. Y el equipo actualmente, desde que se realiza el parto, no importa momento, feriado, madrugada, lo que sea, se aplican, digamos, estas pautas, ¿no?, en que se han escrito en la guía por el mismo equipo, o sea, de cómo acompañar a esta mamá, de que no esté sola, que pueda pasar el acompañante, su pareja, la posibilidad de que esta mamá pueda acunar a su bebé, que lo pueda ver, que lo pueda tocar, respetar ese momento de intimidad, de despedida, digamos, ¿no? O sea, digamos, se ha avanzado mucho en ese sentido, como también, digamos, en la sala de internación o cuando la mamá ya ingresa con el bebé ya muerto, pero digamos, y de alguna manera, digamos, tiene que atravesar el otro proceso, ¿no? Como decir, o aquella que ha decidido quizás la interrupción voluntaria, pero que también no es fácil, digamos, atravesarlo. Entonces uno está constantemente ahí y los médicos, bueno, tienen la interconsulta para poder asistirlas y acompañarlas durante la internación. Sí, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando hay una maternidad deseada que ha sido buscada, me imagino el vacío y la pérdida que significa para la persona gestante, y por eso es tan importante, ¿no?, el trabajo que ustedes hacen de poder acompañar en todas estas situaciones, como también, por ejemplo, ya en el posparto, ¿no?, y lo que habitualmente aparece como un concepto que hoy se habla más y que se la reconoce como tal, que es la famosa depresión posparto, que me imagino ustedes también tienen que acompañar en ese sentido, pero me gustaría que por lo menos nos explique un poco, como para entender qué es la depresión posparto, cómo se presenta, todas las mujeres, todas las personas que han dado a luz, ¿pasan por esta situación? Bueno, en realidad, digamos, en el puerperio, ¿sí? Cuando la mujer da a luz, es normal que durante los primeros 15 días atraviese tristeza, se llama tristeza baby blues. Cuando esta tristeza continúa y se intensifica, ¿sí?, es cuando se está hablando ya de una depresión, ¿sí? O sea, son otros criterios, digamos, para establecer una depresión puerperal. Y bueno, y en esos casos, uno, como las mamás están internadas 48, 72 horas, uno lo que hace es brindarle pautas, asesorarlas, y bueno, y son del interior, nosotros
enviamos una referencia para que en ese lugar, en el territorio, digamos, se la acompañe y conozcan qué le pasó en su internación. Bien, y en ese sentido, la pareja o la persona que en ese momento la acompaña, como la familia, ¿qué puede hacer algo? ¿Puede también de alguna forma participar de todo este proceso de la terapia? Bueno, sí se asesora, porque la entrevista que se hacen no solamente a la mamá o a la embarazada, sí, también a la familia o a la pareja, si está la pareja, a la familia, porque no te olvides que está la ley del parto respetado y uno lo primero que hace es sociabilizar eso y darle la posibilidad a la paciente que pueda elegir quién la va a acompañar. Y cuando se hace, digamos, o sea, uno refiere al territorio, la paciente se va a su domicilio, también, digamos, que ellos continúan trabajando con la red familiar. Y tal vez sin pensar en que tenga que estar pasando algo puntual, ¿no? Tenga que ver con algún miedo, con alguna situación que le genera frustración o con algo referido al posparto. Igualmente sería importante de que, por ejemplo, toda persona que tenga intenciones de gestar, como que ya está gestando o como, por ejemplo, que ya tiene a su bebé en los brazos, de alguna forma busque acompañamiento a nivel terapéutico. Sí, hay personas que lo hacen y no está mal, sí, porque la maternidad, digamos, se invisibilizan muchas cosas y muchas veces las pacientes que vemos, digamos, a posterior, sí se refieren de que se sienten solas, se sienten que son mala madre, o sea, que nada les sale bien, sienten que le están haciendo daño a su bebé, o sea, le pasan cosas que son esperables también, ¿no? Y es porque están agotadas, cansadas, entonces por ahí no hablan con nadie, se aíslan. Y bueno, y todo eso se repercute en su salud mental. Sí, por supuesto. Bueno, y en ese caso, ¿cómo es el acceso al servicio de salud mental del materno? ¿Tiene que ser por derivación o cómo habitualmente ustedes reciben la primera consulta? Nosotros, nuestra primera consulta llega generalmente por la interconsulta. Como en un hospital de tercer nivel se derivan los embarazos de alto riesgo. Entonces, acompañamos a la paciente que a veces tiene una internación prolongada o la que tiene un riesgo y tiene sus controles en el segundo nivel y va a tener su bebé en la maternidad. Bueno, eso, y por un lado, llegan sí por consultorio externo porque están las que concurren al consultorio de los tetras por altos riesgos, ya sea al endocrinólogo, al ginecólogo, y entonces ellos las derivan y bueno, ingresan por ese lado, pero generalmente las vemos por interconsulta. Uh-huh. Y no así las adolescentes, ¿no? Porque tenemos el consultorio de embarazo adolescente y ellas, digamos, sí o sí las derivan para el materno infantil porque el embarazo adolescente es de alto riesgo. Sí. Bien, entonces, bueno, hay distintas formas entonces a las cuales se puede acceder. Y si no, si por ejemplo alguien que hoy no está cursando un embarazo adolescente, pero que tampoco está teniendo un embarazo de alto riesgo y que se está haciendo control, por ejemplo, en un centro de atención primaria, que es lo que habitualmente sucede, en ese caso, si quisiera recibir acompañamiento psicológico, ¿cómo tendría que hacer para acceder al servicio? Y bueno, en este caso, sí, cuando era un primer nivel de atención, los colegas que están ahí están, digamos, capacitados para atender a una persona embarazada, porque como vos lo dijiste en un primer momento, no es una enfermedad el embarazo, o sea, ya están atravesando un estado. Sí. El embarazo va a durar unos 9 meses, o salvo que sea prematuro, digamos, ¿no? Pero si una mujer que está sana, y lo más ideal es que en su propio lugar ella reciba la atención que necesita, ¿no?